a estar en la página 41 y el título es Su petición por las necesidades. Su petición por las necesidades, hermanos. Y lo que estamos hablando es que para nosotros ser discípulos y crecer en esa relación con el Señor, debemos de tener un tiempo devocional. Fue el tema con el que empezamos el libro. ¿Por qué nosotros debemos de tener un devocional con el Señor? Porque es nuestro tiempo de intimidad, es nuestro tiempo de tener, de sacar de nuestra vida tan ocupada. No sé cuántos podríamos tener una vida ocupada, pero yo no sé si por el ritmo de vida que yo llevo, pero a mí los días no me cansan. De tantas cosas que uno y sin embargo, esa vida ocupada tenemos que tener un tiempo para eso. Porque si no, ¿en dónde paramos? Mire, esta mañana yo tengo un grupo de amigos en mi casa, y la tenemos en una familia. Y el tema de esta mañana en mi casa era la tormenta. Y les decía yo que no solamente en el mundo físico, sino en el mundo espiritual, una tormenta se avecina. No sé cuántos escucharon, hermanos, hace más de 100 años que no tenemos una tormenta tropical en California. Y la tenemos ahorita. Ha estado lloviendo, yo creo, desde las 4 de la mañana. Donde yo vivo es una calle de tierra. Es un río. Es un río corriendo ahí. No sabía si venir en el carro o en la lancha, porque de cómo está la calle de agua. Y luego, irónicamente, se acaba de quemar una isla en Hawái. Parece una escena apocalíptica. Estados Unidos. Tenemos una guerra en Ucrania y Rusia. Tenemos una crisis. China estaba haciendo preparativos militares porque ahorita la manzana de la escuela ya está en mano. Los chinos la quieren, los americanos no quieren. Vamos a ver después la cosa es que entre todo eso hay una tormenta en el horizonte. Y como dice la palabra del Señor, el que tiene oídos para oír, oiga. Con esa tormenta que se avecina, mire usted todas las sillas vacías. Y va a tener un testimonio. Cuando llegamos al cielo, la iglesia estuvo abierta a las sillas, tuvieron que parar los predicadores en el estado. Entonces estaba de pero que el Señor tenga misericordia de los seguidores. Entonces, por eso, hoy más que nunca, nosotros debemos de tener un devocional. Un tiempo a solas con el Maestro. Y ese es, hoy estamos dándole continuidad, estamos en el día de su petición por las necesidades. Igual es lo que dice ahí en la página 41, dice, es probable que usted ya haya comprobado que permanecer en la palabra de Dios o preservar en las enseñanzas de Cristo no constituye un hecho aislado. ¿Leyó alguna vez su Biblia, la cerró y experimentó una sensación de satisfacción como de haber cumplido con una obligación? Vamos a hablar un poquito de esto. Dice el hermano, el autor del libro, dice, ¿alguna vez cuando usted leyó la Biblia y al cerrar la Biblia sintió como una sensación de bienestar, de cumplió algo, hermano? Imagínese, después de un día ajetreado, cansado, trabajado, y luego, yo no sé, cada quien a lo mejor tiene sus maneras, ¿no?, de hacer las cosas, pero en mi caso, pues llego, me pongo la pijama, me cepillo los dientes, oro y luego me acuesto a dormir, y ya cuando me empiezo a acomodar así como para dormir, digo, ya, bendito sea Dios, se terminó este día. Y todavía, ya tuve mi tiempo de oración, pero en la mente sigue todavía la comunicación con el Señor, donde le estoy acomodando la cabeza, y todavía le sigo dando gracias al Señor. Señor, gracias, porque tú fuiste tan bueno, y etcétera, etcétera. Pero hay un sentir de satisfacción.
cuando leemos la Biblia, dice que ¿cuántos han experimentado eso? Como que ya cumplimos de ese momento de alimentarnos de la palabra del Señor. Pero fíjense, curiosamente, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo físico para leer la Biblia, para orar, para todo lo que tiene que ver con el Señor. O sea, no se da por sí solo. Al contrario, conforme a la Biblia, dice que la carne está enferma, pero el espíritu está presto. ¿A cuál de los dos nosotros le estamos alimentando, apoyando? ¿La carne o el espíritu? Entonces dice, permanecer en la palabra significa que su palabra es parte de la vida suya, tanto como el aire que respira. ¡Wow! Permanecer en la palabra es similar al aire que respiramos. Sin el aire no podemos vivir. La palabra debería ser lo mismo. Yo lo he puesto aquí, hermano, solamente así como un ejemplo, pero ¿alguna vez se le ha antojado algo, una comida y está hasta el otro lado de la ciudad, media hora manejando y mucho tráfico y no importa? Se me antojó unos chicharrones que venden allá y va y maneja y se forma en línea en 2 horas y los compra y se los come. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos esa comezón que dice, ay, ¿me ha leído la Biblia? Ahora sí la tengo que leer y hace lo que tenga que hacer por alimentarse la palabra del Señor? Curiosamente no es lo mismo, ¿eh? ¿Por qué? Porque lo que les decía yo, que hay una pelea dentro de nosotros entre cuál de los dos, la carne o el espíritu, es el que estamos alimentando más. Pero dice Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Palabra de Jesús. Si nosotros permanecemos en la palabra, entonces verdaderamente somos discípulos. ¿Qué concluimos? Que si no permanecemos en la palabra, o somos de mentira, porque dice verdaderamente. ¿Y qué es permanecer en la palabra, hermano? Ser constante. Constantes. ¿Qué más? Perseverantes. ¿Qué más? ¿Qué será que yo permanezca en la palabra? Seguir los mandamientos. Es que vivamos de acuerdo a lo que dice este libro. Hoy en día casi todo lo que uno compra trae un manual, una televisión. Cambié mi teléfono celular hace ya como unos 6 meses y todavía es hora que no le hallo cosas. O sea, tanta tecnología que no le hallo un montón de cosas que a veces quiero que la letra más grande, la letra más chica, que no quiero notificaciones de esto, quiero notificaciones de lo otro, y ya me acordé, ya mejor lo dejo ahí que haga lo que quiera para no estar frustrándome. Pero curiosamente, hermano, para la vida nosotros sí tenemos un manual que nos explica todo. Amén. Así es. Sí, amén, sí, Señor. ¿Quieres saber de finanzas? Aquí está. ¿Quieres saber de relaciones personales? Aquí está. ¿Quieres saber de vida después de la muerte? Aquí está. ¿Quieres saber de señales antes del fin? Aquí está. Dijo el Señor, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Dónde lo leí eso? Bueno, aquí en la palabra. Permanecer en la palabra, hermanos, nos convierte en discípulos de Jesús. Dice, curiosamente, no dice que venir a la iglesia me hace un discípulo. No dice que traer la Biblia me hace un discípulo. Es permanecer en su palabra. Y esto es algo para cada uno de nosotros. ¿O será solamente para los pastores y los maestros, hermanos? Todos somos discípulos del Señor. Si permanecierais en mi palabra, dijo Jesús, seréis verdaderamente mis discípulos. Ese es el punto quiebre en si somos o no somos discípulos del Señor. Permanecer en la palabra. Y luego termina, dice,
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Versículo 2. Ese famoso versículo, y conoceréis la verdad. ¿Cuál verdad? Bueno, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Ahora, te lo pongo de otra manera. Si usted no tiene a Jesús, entonces ¿qué tiene? No tiene nada. Una mentira, ¿no? ¿Sí tiene algo? Tiene una mentirota bien grande. ¿O no? Claro que sí. Y amén. Claro que sí. Dale, Señor. Entonces nosotros, al tener a Jesús, tenemos la verdad. Amén. Y la verdad no es una cosa, es una persona, se llama Jesucristo. Aleluya. Pero fíjense, todo empezó con permanecer en la verdad. Si permanecemos, somos los discípulos. Y luego, versículo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Oiga, ahora entramos en conocer a Jesús. Y luego, yo estaba estudiando este punto, y el Espíritu me llevó al momento en que los discípulos estaban discutiendo entre si se quedaban o se iban. Después de que Jesús públicamente les dice a la gente, ustedes me siguen no porque creen en mí, sino porque les di de comer y se saciaron. O sea, les estaba diciendo, ustedes me siguen por conveniencia, barberos, no porque creen en mí. Y luego los discípulos dijeron, oye, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y dice que desde ese momento muchos dejaron de andar con él. Y estaban los discípulos discutiendo entre ellos, oye Pedro, ¿tú te vas a quedar o te vas a ir? No sé, pero ya no me está gustando mucho cómo está hablando Jesús. Jesús se aparece de repente y les dice, por favor Pedro, mira, ¿qué vamos a hacer? La iglesia se va a cerrar, tú te vas, Pedro. Vete, tú también, vete. Ya ven eso, que no me venir. Eso fue lo que les dijo, ¿no? Pero si quieren ir ustedes también, ¡váyanse! Amén, Señor. Yo creo que en eso sí nos diferenciamos muchos unos de otros. Que Dios me perdone, pero yo soy más o menos de ese estilo, ¿no? El que se quiera ir, que Dios lo bendiga. Sí, amén. No, que le roguemos para que se quede. Pero luego agrega la segunda parte, le dice el apóstol Pedro, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Y él le dijo dos cosas. Le dijo, nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito Dios, aleluya. Fíjense, ahí hay una predicación en sí. Nosotros hemos creído primero y después conocido. No es suficiente con creer. Necesitamos creer para ser salvos. Es permanecer. Pero nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí, amén. Ahora nos dice que el conocer, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo sostengo que la persona que mejor te conoce a ti y a mí es la esposa. En la tierra, para mí Cristo, en la tierra, el ejemplo. Me puede decir lo que usted quiera, pero para mí, si usted quiere saber de mí, pregúntele a mi esposa. ¿Por qué? Porque vivo con ella, duermo con ella, me relaciono con ella. Entonces, ese vivir diario nos hace conocernos el uno al otro. Sí, espiritual es Cristo. Síganme la pista, por favor, no se me desvíen. No vivimos en el cielo, vivimos en la tierra. Sí, amén. Así es. Amén, amén. Entonces, esa intimidad con mi esposa hace que ella me conozca a mí. Y esa intimidad con Cristo hace que yo lo conozca a Él. Sí, amén. Estoy dando un ejemplo nada más. La necesidad de tener intimidad con Jesús para conocerlo a Él. Si no solamente tenemos fe en Jesús, pero no lo conocemos. Y dice, a mí me llama la atención este tipo de cosas, porque Job dijo estas palabras, de oídas que había oído, mas ahora mis ojos te ven.
Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuándo fue que lo conoció? Cuando estaba la cosa color de hormiga y no le quedaba más que agarrarse del Señor. Yo sé que mi Redentor vive, dijo el apóstol, dijo el siervo Job. Señor. Nosotros necesitamos, hermanos, conocer a Jesús. Aleluya. Porque cuando lo conocemos a Jesús, entonces la verdad nos hace libres. Libre de todo Y otra vez, si no conozco la verdad, entonces ¿qué soy? Esclavo. ¿De qué? Del mundo, del pecado, de la mentira, de todo lo que hay. Cierto. Oh, Pero empezamos con permanecer en la palabra. La necesidad, hermanos, de atesorar esto en nuestro corazón y permanecer en ella. ¿Sí? Aquí en la iglesia, en el servicio, de las 2 horas que dura el servicio, ¿qué tanto tiempo estaremos leyendo la palabra? Pues no sé, tal vez 10, 15 minutos si sumamos todas las citas bíblicas. ¿Será suficiente ya para toda la semana? no. Every day. ¿Cuántas veces comemos al día? 3, 4, 5, 6. Dos. Y cuando no come, ¿qué pasa? Me da hambre. Me da hambre. Nos da hambre, nos duele la cabeza, nos ponemos de mal humor. Su cuerpo le pide comida. Ahora el espíritu de la misma manera necesita alimentarse. No una vez, no los 10 minutos de lectura aquí en la iglesia, sino tenemos que hacer un hábito de permanecer en la palabra del Señor. Sí, amén. Hacer un tiempo, mi hermano. Fíjense, Jesús cuando fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo, dice la Biblia, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo Hambre. ¿Quién sabía que tenía hambre? El diablo. El diablo se aparece y le dice, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús rápidamente saca la espada. Escrito está. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Señor! ¡Somos victoriosos en Cristo! ¿De dónde sacó la palabra Jesús? Jesús no sacó la Biblia de bolsillo o el teléfono, como ahora nosotros tenemos la Biblia en el teléfono. Escrito está. Las 3 veces Jesús dijo lo mismo. Escrito está, y luego la escritura que correspondía al ataque. Escrito está. Cuando nosotros somos tentados por el diablo, atacados por el diablo, por el mundo, las enfermedades, incluso hasta por nuestra propia carne, si estamos recurriendo a escrito está. Claro. No hay otro modo. Hermanos, ¿está recurriendo usted a escrito está? Todo lo que le dije. Tenemos una guerra, tenemos incendios, tenemos problemas económicos, estamos en una división política como jamás se había visto en este país. Tenemos crisis de gente viviendo en la calle, drogadictos, gente sin casa, y parece que cada vez se pone peor. Sí. Y empezamos a ver la televisión y los ojos nos quedan así. La televisión no me da buenas noticias. Yo tengo que recurrir al Escrito Santo y permanecer en la palabra del Señor. Sí. Y dice, porque entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Segunda parte del párrafo de la página 41 dice, ponga sus necesidades en manos de Dios. Si usted persevera en las enseñanzas de Cristo, no esperará a pedirle ayuda como última opción. Él será su primera fuente de ayuda. ¡Aleluya! ¡Señor! Contrario a lo que hacemos la mayoría, que intentamos todo. La mujer del flujo de sangre dice que lo había probado todo, se había gastado todo. Y como ya no tenía dinero, ya no había más doctores que ir. Entonces dijo, pues han dicho de un tal Jesús que sana, y como última opción lo fue a buscar. Bueno, más vale tarde que nunca. Pero dice lo que estábamos leyendo, que Jesús debe de ser nuestra primera opción. Y le voy a dar el ejemplo, porque me gusta siempre tener una base bíblica. Cuando David se enfrentó a Goliat, vamos a imaginarnos
un segundo escenario, aparte del que ya tenemos registrado en la Biblia. David no tomó en cuenta a Dios, dijo: yo puedo, échenmelo. Y cuando Goliat lo estaba asfixiando a David, entonces David dijo: Señor, ayúdame. ¿Así está la cosa? No, desde el principio. Cuando David escuchó a este gigante hablar, a Goliat, en ese momento el Espíritu de Dios vino sobre David y le dijo: hoy tú has provocado a los escuadrones del Dios viviente. Y lo que David estaba diciendo, le estaba diciendo a Dios: Señor, ese es tu problema. Yo no me voy a entrar aquí al centro de batalla, pero tú te vas a encargar. Sí, amén. Su primera opción fue clamar a Dios. Entonces nosotros, a través de la palabra, somos sus discípulos y vamos creciendo al punto que entendemos que si somos hijos de Dios, oiga, ¿qué no haría usted por sus hijos, hermano? Piénselo, por favor. Ahora, como hijos de Dios, ¿qué no haría Dios por nosotros? El problema es que a veces, como no lo conocemos, pues nos sentimos que tenemos la capacidad de resolver nuestros propios problemas, y en lugar de involucrar a Dios desde el principio, lo involucramos ya cuando ya no tenemos esperanza. Y dice: si usted persevera en las enseñanzas de Cristo, no esperará pedirle ayuda como última opción. Él será su primera fuente de ayuda. Cuando tenga alguna necesidad, profundizará en las Escrituras como primera medida. Esa es la tercera razón por la cual tener un devocional de la lectura y la meditación en la palabra de Dios y de comunión con Él. Las necesidades y los problemas de su vida pueden ayudarlo a reconocer cuando depende de Dios. Él quiere satisfacer sus necesidades en el devocional. Usted puede poner sus necesidades en las manos de Dios. Muy bien. ¿De qué está hablando el devocional? Me gustaría ponerlo de esta manera, hermano. Entre más confianza usted tenga con Dios, más fácil se le va a hacer presentar sus peticiones delante de Dios. Si usted no conoce a alguien, ¿cómo se va a acercar a pedirle un favor? Imagínese, va pasando un extraño ahí por la calle y luego usted lo para y le dice: oiga, ¿me da un reque? Oiga, ¿no trae $1,000 en el reque? Menos. ¿Qué más? No lo conoce. Pero entre más usted conoce a Dios, como tiene un devocional donde se está relacionando, está hablando con Él todos los días, ¿no se le hace hasta natural decirle al Señor? Claro que sí. Hay una confianza. Dice la Biblia que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Sí, amén. ¿Por qué? Porque ya tenemos una relación con el Señor. Yo estaba poniendo el ejemplo de los casados. Yo le puedo decir a mi esposa así: oye, hazme un café, por favor, y un desayuno y unos huevitos y algo. Y mi esposa sabe que ya hasta sabe lo que me gusta y va y me lo prepara. ¿Por qué? Porque hay una relación. Pero imagínense, de repente voy y le digo a una hermana: hágame desayunar. Caray, ¿aquí no es lo mismo? A lo mejor lo va a hacer, o a lo mejor no lo va a hacer. ¿Qué quiere? ¿Soy su criada o qué? Yo hice el agua, pastor. ¿Sí? Pero ahora le agradezco el gesto, pero ¿y qué tal si no me gusta? No, estamos hablando de la relación con el Señor. Como no nos conocemos tanto, ¿tiene sentido? No lo estoy explicando. Pero como hay una relación con el Señor de todos los días, al Señor, a Él sabe lo que a mí me gusta y yo sé lo que a Él le gusta. ¿Por qué? Porque su palabra me lo dice todos los días. O sea, esa es la importancia de tener un devocional con el Señor. Sí, amén. Que nos abre el camino, hermanos, para cuando tú y yo tengamos ese momento difícil en nuestra vida, tengamos peticiones, pues hay una confianza en el Señor. Sí, amén. Donde sabemos donde el Señor nos está escuchando, Él nos va a entender, Él sabe lo que nos duele, Él sabe lo que necesitamos. Por eso la importancia de tener un devocional, un tiempo a solas con Dios todos los días. Pero fíjense, decía que esta es la tercera razón. Y hay
vamos a hablar de 4 razones por las cuales tenemos un devocional. Ahorita es la tercera, pero la primera, ¿cuál es? Conocer a Dios. La primera. Y dijimos conocer a Dios y empezaron a chicar las alarmas. ¿Qué? Ok. Hablando de conocer a Dios y permanecer en su palabra. ¿Qué dice la emergencia esa? ¿Qué es la alerta de qué? ¿Perdón, hermano? De la lluvia. Entonces, hay posibilidades de que llueva tanto, se tapen la alcantarilla, se inunden casas, se empiezan a derrumbar. Dígame algo que dice la palabra con lo que estamos escuchando de la mala noticia ahorita. Algo rápido. ¿Perdón? Cristo viene, prepárate, nadie robe tu corona. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver, pero un versículo, a ver, cuéntalo. La palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice en el Salmo 40. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y lo decía, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. En el Salmo 46:10 dice que aunque la tierra sea removida y traspasada el corazón del mar, que no temamos. ¡Aleluya! Ahora, se diga cómo cambia la perspectiva de ya la emergencia, ya no se ve tan emergencia, ¿verdad? Amén, sigan, suéltelo. Ahora, si no tuviéramos la palabra del Señor, entonces ahorita paramos el servicio con algo que dice la noticia que dicen. Amén. Sí, ya está haciendo efecto. Y todo es igual, hermano. Ahorita es una tormenta, el día de mañana se desata una tercera guerra mundial, o viene otra pandemia, o yo no sé, pero tenemos que permanecer en la palabra del Señor, aunque la tierra sea removida. Sí, amén. Amén. Fíjense, el ejemplo perfecto. Muchos hermanos y hermanas no están aquí en la iglesia. Es que son de azúcar y unos de chocolate. Que el Señor los ayude, hermanos, y que los bendiga. Hay que estar orando por ellos. Bien, entonces, razones por las cuales tener un devocional. Número 1, conocer a Dios mediante la comunión con Él. Ese es el primero. Sí, amén. Conocer a Dios mediante la comunión con Él. Y eso era lo que les explicaba en los casados. Que si usted está casado con el Señor, tenga intimidad con el Señor. Amén, amén. Amén. Sí, Señor. Número 2, recibir dirección y orientación para las decisiones cotidianas. Recibir dirección y orientación para las decisiones de todos los días. ¿Qué quiere decir? No haga nada sin consultar primero al Señor. Hay un ejemplo en la Biblia donde un hombre dijo: soy tan rico que ¿qué voy a hacer? Mañana voy a construir torres y graneros y voy a hacer lo otro. Le dice la Biblia: necio, hoy vienen a pedir tu alma. ¿Por qué? Porque en ninguna de sus palabras él estaba reconociendo a Dios. Si es la voluntad del Señor, y si el Señor me lo permite, y si a Él le agrada, mañana voy a hacer esto y esto y esto. Bueno, todos decidimos. Es más, yo a veces tengo planeada no un día, sino toda la semana completa. Pero claro que antes me pongo a orarle al Señor. ¿Por qué? Porque en una de esas se me olvida. ¿Y qué pasa si fuera el último día? Después yo acabamos de venir de otro viaje de trabajo y veníamos, apenas acababa el avión de despegar, 20 minutos, y de repente dio así una caída que se bajó de golpe y luego empezó a temblar. Y la gritadera de gente. Ya no salgo. Y yo me puse a pensar, ¿y qué tal si fuera el último viaje? No lo sabe. Yo le aseguro que muchos se han muerto igual y nadie de nosotros
está pensando que se va a morir mañana, ¿o sí? No. ¿Y si llegara a pasar? Dicen en mi tierra que Dios nos agarre confesados y es lo que quiere decir, estar listos para el encuentro con el Señor. Sí, amén, sí, Señor. Por eso es lo importante, hermanos, de que en el día a día estar pidiéndole al Señor si es tu voluntad, reconocerlo a Él en nuestros caminos y Él enderezará nuestras veredas. Número 3 dice, poner nuestras necesidades en manos de Dios. Ese es el punto que estamos estudiando esta mañana, poner nuestras necesidades en manos de Dios. Sí, amén. Y aquí, hermanos, ¿qué es una necesidad? ¿Cuál es la diferencia entre una necesidad y una petición? Necesidad que lo necesite, el otro es un deseo como que le quiera. Fíjense, yo me acuerdo que hace muchos años, cuando el pastor Torres todavía vivía, él me daba los libros para las clases y me dijo, quiero que des una clase de finanzas en la iglesia. Ya hace muchos años. Y me acuerdo de un punto, entre muchos. Y uno de los puntos es que cuando la gente es gastadora, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar en el sentido de que dice, por ejemplo, necesito comprarme un collar de diamantes. Déjeme explicar el punto y luego ya todo eso pide. Necesito comprar un collar de diamantes. Entonces, cuando usted dijo necesito, su cerebro dijo, ah, caray, es una necesidad. Entonces, usted dice, necesito comprar un anillo de diamantes. Entonces, no todos son iguales. Alguien dijo, yo necesito esto. Puede ser un carro, puede ser una casa, puede ser, pero usted dijo, necesito. Y como usted dijo, necesito, entonces su cerebro entra en crisis y va a hacer hasta lo imposible por conseguir. ¿Cuál sería la diferencia? Es decir, me gustaría tener un anillo de diamante. Si lo puedo tener bien, si no lo puedo tener, también. ¿Tiene sentido? Porque hay cosas que no son necesarias. Por ejemplo, ¿usted necesita agua? Pues sí. Claro, en comida también. Y a lo mejor hasta ropa y un techo. Cosas básicas, ¿no? Sin eso no podríamos subsistir. Esas son necesidades. Y eso nos lleva a pensar que muchas veces nosotros tenemos muchas peticiones delante de Dios, pero no son necesidades. No son, sí, Señor. O sea, son cosas que le gustaría tener. A lo mejor estamos pidiendo mal. Por eso no recibimos, dice, porque pedimos mal. Sí, para gastar en nuestros deleites. Sí, amén. Pero hay cosas que sí son necesarias y de esas el Señor tiene conocimiento de lo que nos hace falta. Este punto, hermanos, de poner nuestras necesidades en manos de Dios. Le voy a leer algunos versículos que vienen aquí ya para finalizar. Usted debería de haber llenado en la parte de abajo de la página 41. Dice primera Filipenses 4 al 7, que dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuál es la respuesta? La primera, al número 1, es de cuando ponemos nuestras necesidades ante Dios, Él nos da paz. ¿Fíjense, hermano? Cuando usted viene y pone su petición delante del Señor, el resultado de eso es que Dios nos da paz. Entonces usted descansa. Ya Dios conoce mi necesidad y tiene paz. Número 2, Salmo 34, 17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Ese sería el ser. El Señor libra a los justos de la tribulación. Amén. El 3, Hebreos 4, 16, acerquémonos pues confiando en el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mediante la oración hallamos gracia para reconfortarnos en tiempos de necesidad. Y por último, Isaías 40, 31, es uno de mis favoritos, pero los que esperan a
Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y esa sería la A. Dios renueva las fuerzas de los que esperan en Él. Fíjate, dice que correrán y no se cansarán. Hoy están de moda las bebidas energéticas, Red Bull y Monster y no sé cuántas cosas más. Y yo lo he visto bien como especialmente entre la juventud, ¿no? Y solamente para que sepa, eso es veneno. Veneno para su cuerpo. Nosotros no necesitamos tomar un Red